Bueno, mi nombre es Henry Ramírez Soler, soy misionero claretiano, defensor de derechos humanos. Estoy participando en este foro de participación de víctimas en el marco de las negociaciones de las FARC-EP y el Estado colombiano. Estoy participando también en calidad de víctima. También hemos sido amenazados, perseguidos, señalados, estigmatizados, y también acompañante de campesinos y campesinas víctimas del desplazamiento, la tortura, las amenazas. Los claretianos también hemos hecho una apuesta por la defensa de la vida y el acompañamiento a las víctimas, y pues también esa es parte de nuestras prioridades a nivel internacional, y por eso también los claretianos de Colombia hacemos esto como parte nuestro. Valoro de manera positiva la realización de estos foros, pero creo que hay algunas falencias en lo metodológico que hay que perfilar para los próximos foros. Para las víctimas en general, digamos, que no han tenido un proceso de formación, participar en mesas tan diferenciadas por temáticas les cuesta. Digamos, mentalmente su mundo cultural es más unificado que el de la academia, que diferencia si es verdad, si es esclarecimiento, si es memoria, si es justicia. Para las víctimas campesinas, indígenas, afro, su concepción y su cosmovisión es más unitaria. Entonces creo que sí habría que pensar mucho más en un universo más amplio, que son las víctimas de estratos populares, campesinos, para hacer una metodología que responda a su cosmovisión y no una lógica un poco más académica, que de alguna manera, pues sin que esto sea formalmente académica, pero sí tiende a tener. Luego creo que hay que generar espacios previos de preparación a la realización de estos foros, porque de alguna manera pues las víctimas, como no han tenido espacios donde los escuchen, pues vienen a contar todo lo que les ha pasado. Entonces, y estos foros tienen como objetivo es la construcción de propuestas. Entonces muchas veces a las víctimas les cuesta pasar del nivel de denuncia al nivel de la construcción de propuestas. Y creo que en ese sentido sí habría que generar mecanismos metodológicos para que ellos puedan construir nuevamente sus propuestas, porque ellos las tienen, ¿no? Pero que a la hora de expresarlas les cuesta un poquito más. Valoro importante otra cosa, es como el encuentro de otros sectores de víctimas. Yo creo que es empezar a reconocer que en este país hemos sufrido victimizaciones, y sobre todo que se empiece. Pero si uno ve que todavía juegan los mecanismos inconscientes de que aquí las víctimas de las FARC, las víctimas de las FARC, las víctimas de las FARC, y entendido que esto es un diálogo entre las FARC y el Estado. Y los acuerdos dijeron es el mutuo reconocimiento, o sea, no estamos hablando solamente de las víctimas de las FARC, sino también las víctimas de crímenes de Estado. Y creo que hay un desafío, y es lograr que muchas otras víctimas participen, porque hay muchas organizaciones y muchas víctimas que no están totalmente organizadas, pero que también tienen una voz que dar acá, y creo que ese será como el otro desafío. Yo guardo la esperanza de que sí hayan experiencias nuevas, propuestas nuevas, en la medida que va habiendo discusión en el mutuo reconocimiento de los encuentros de los sectores de víctimas, ¿no? Pero yo creo que sí, aunque sean propuestas ya trilladas, sí es necesario generar mayores pasos de discusión, ¿no? Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, en una de las mesas, y fue una de las propuestas que lanzamos, que no es nueva, que es la creación de una nueva ley de comunicaciones. O sea, es reconocer que los medios de información en Colombia han jugado un papel en la guerra. Pero bueno, eso ya ciertamente ha salido en distintos foros, pero eso cómo es. O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles van a ser los espacios? Entonces creo que tendríamos que también pasar desde ese espacio a enunciar las propuestas, a construir las propuestas. Digamos, cuáles serían los principios deontológicos que deben regir quienes accedan a un medio de información, cuáles van a ser los mecanismos de financiación, cuáles van a ser los principios democráticos del acceso a la información como un derecho y no como una mercancía. Y así, por ejemplo, esa que es una propuesta de alguna manera sencilla, pero que tiene que ver con la lógica de la memoria, de la verdad, de cuál va la versión de la verdad que se está contando a la sociedad colombiana.
Yo creo que también sería el momento de dejar de las enunciaciones para entrar a construir, porque cada uno va teniendo ideas y en eso creo que todavía falta, ¿no? Creo que sí, yo creo que ahí hay apuestas como importantes y sobre todo que es el espacio de empezar a conocer lo que otros están haciendo y lo que otros están proponiendo. Entonces lo que está haciendo, por ejemplo, las propuestas que está lanzando el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, las propuestas que están surgiendo desde las organizaciones de familiares de desaparecidos, de las organizaciones que se organizan desde las comunidades y desde el territorio para defender la paz. O sea, yo creo que también eso va a ser como el espacio también de retroalimentación de cada una de las propuestas y al escuchar y al presentárselas a otros públicos y a otros sectores de víctimas va enriqueciendo. Entonces, en ese sentido es bastante positivo. No hay dentro de meter víctimas, ¿no? Da siempre por los medios de comunicación la cuestión de que parece que las víctimas de las FARC, ¿no? Y las víctimas de Estado como secundarias y además como dependiendo de un acuerdo de paz. Aquí no hay una cierta falacia porque en realidad las víctimas de crímenes de Estado no dependen de unos acuerdos de paz que el Estado tuviera que cumplirles con la reparación, con la memoria, con la justicia, porque el Estado tiene que ser garante de los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, ¿es necesario los acuerdos de paz para que el Estado tenga la obligación de cumplir con sus víctimas? No, yo creo que no, absolutamente no. O sea, las organizaciones de víctimas y quienes acompañamos independientemente de acuerdos de paz durante más de 20, 30 años, hemos estado exigiendo los derechos de las víctimas. Y esos no están supeditados a un acuerdo de paz. Lo que pasa es que los acuerdos de paz sí posibilitan generar condiciones para que esto se dé, ¿no? Pero digamos que en ese sentido los acuerdos no son digamos como un condicionante absoluto para la exigibilidad de los derechos frente al Estado, ¿no? Y más cuando los acuerdos en La Habana y los que se den con el ELN pues no van a atacar el modelo de Estado. O sea, vamos a seguir sobre un modelo de Estado en el que pues, se ha ejercido la represión durante los últimos 50 años. Entonces eso implicará que hay que seguir construyendo nuevas maneras de exigibilidad, seguir insistiendo en políticas públicas que permitan el reconocimiento del derecho a las víctimas, ¿no? O sea, eso no se agota inclusive si mañana se firmara los acuerdos de paz, ¿no? O sea, habrá cosas que se alcancen ahí, que se puedan como garantizar, pero no creo que se agote ahí porque, digamos, como usted lo había dicho al principio, la responsabilidad del Estado no se exime por un conflicto armado y después una cesación de conflicto, porque la responsabilidad es con la población civil y no con el actor armado insurgente que está estableciendo unos acuerdos de diálogo, ¿no? Por lo tanto, también hace falta una gran pedagogía, ¿no? Porque en la mentalidad de una gran mayoría de personas colombianas, las víctimas son exclusivamente las de un lado y no hay como una preocupación o una sensación de que el Estado tenga unas deudas con millones de colombianos desde hace años, ¿no? Sí, yo creo que justamente por eso yo tocaba el tema de una nueva ley de comunicación y de medios. O sea, digamos que para la gran mayoría los medios masivos de información que están controlados por empresarios, por multinacionales, están haciendo una pedagogía a sus intereses sobre el proceso de paz, sobre el derecho a las víctimas, sobre la concepción de victimarios. Entonces sí es necesario generar condiciones para hacer una pedagogía para la paz, una pedagogía para el respeto a los derechos humanos, una pedagogía que genere una tolerancia, porque estos medios de información estigmatizan, señalan, satanizan ciertos personajes de la vida política que son líderes y lideresas comprometidos con la causa popular. Entonces uno dice que sí, o sea, la gran mayoría de la población tiene una conciencia de que solo estuviéramos hablando de las víctimas de las FARC, ¿no? Entonces sí creo que eso es en gran parte, no quiere decir que todo, pero sí de los medios de comunicación. Y ahorita lo hablábamos también, por ejemplo, como para muchos sectores campesinos el único medio de información que tienen son las emisoras del ejército. Entonces pues la información que reciben es
O sea, esos son partes de guerra más que informativos. Entonces eso sí genera una perspectiva frente a la realidad colombiana que hay que abordar directamente, porque efectivamente los medios de comunicación son un instrumento de guerra y lo que tenemos que hacer es que los instrumentos de guerra se conviertan en instrumentos de paz, y los primeros y los llamados a ser instrumentos de paz son los medios de información. ¿Usted sería de los que hablaría de posacuerdos o posconflicto? Posacuerdos. O sea, yo creo que, digamos, se puede, digamos, dar el fin del conflicto con las FARC y el ELN y con las otras insurgentes, pero digamos que todavía están las estructuras paramilitares que están en las regiones. O sea, que no se desmovilizaron, que están ahí, entonces digamos que ahí todavía, digamos, el fin del conflicto, yo no lo vería que hay una cesación de confrontaciones con las FARC y el ELN, pero hay todavía otros desafíos en torno al conflicto armado que hay que resolver. Entonces estaríamos hablando de posacuerdos, y obviamente que del posacuerdo sí estaríamos después pensando en un posconflicto, pero bueno, o sea, cuando digo posacuerdos no estoy planteando una visión negativa de la situación, sino más bien dándonos un grado de realidad frente a lo que estamos viviendo. Claro, porque es que, o sea, las FARC, el ELN y el EPL se pueden desmovilizar mañana, pero las reivindicaciones de los campesinos, de los indígenas, de los afros, de los estudiantes, de pobladores urbanos están sin solucionar. Entonces, sin lugar a duda, así se firmara hoy el acuerdo, en 8 o 15 días habría necesidad de volver a las calles a manifestar y a exigir al gobierno políticas públicas que realmente respondan a los intereses de la sociedad colombiana y no a los intereses de las multinacionales o de los empresarios nacionales, ¿sabes? Usted, como persona religiosa, ¿qué opina del perdón? ¿Qué tiene que existir para que se pueda decir que antes del perdón, qué tiene que haber? A ver, yo creo que esta es una pregunta bastante interesante, porque a veces se tiende a pensar que de la lógica religiosa el perdón es igual a olvido, es igual a impunidad. Y yo creo que la Iglesia Católica ha definido 5 pasos de lo que llamamos una buena confesión, ¿no? Es confesión pública, contrición de corazón, o sea que haya propósito de enmienda, confesión pública y reparación. O sea, si se dan esos 5, pues se da el perdón. O sea, no significa que el perdón sea un documento, un cheque en blanco hacia la impunidad, ¿no? O sea, la perspectiva religiosa del perdón implica asumir la culpa, explicitar la culpa, reparar el daño causado y manifestación pública de la acción. Entonces, eso es como un elemento, digamos, que es muy cercano también a la vía jurídica. Pero también el perdón implica el sanar como las heridas causadas por la guerra, ¿no? Y cuando se dice sanar, efectivamente implica también cicatrizar, o sea, cuando hay una herida, la cicatriz queda. O sea, que el olvido es impensable, ¿no? O sea, incluso físicamente, o sea, el olvido es impensable. Entonces eso es un elemento que lo religioso. Pero una cosa es que yo tenga la cicatriz, yo la pueda ver y esté sana. O sea, yo la pueda tocar inclusive. Que yo pueda hablar de los hechos nuevamente sin que eso que me genere dolor y desesperación. Y esa es un poco la lógica de muchos sectores religiosos que estamos planteando una perspectiva de perdón, pero no sobre la base de ni el olvido ni la impunidad, sino del esclarecimiento y del reconocimiento mutuo. Sí, claro, o sea, hay un derecho a un perdón individual, tiene que haber un perdón colectivo también. ¿No quiere decir que existe el derecho a no perdonar? Sí, claro, pero el problema es que, a ver, y eso ya más desde una perspectiva un poco más individualista y egoísta, y es que cuando yo no logro perdonar, el daño del perdón no lo recibe la otra persona, sino yo. O sea, yo digo de alguna manera, y personalmente yo no voy a decir el nombre del personaje, pero frente a él yo tenía un odio súper fuerte, es un victimario, pero ese odio a mí no me dejaba ni pensar con claridad, ni estar bien, ese odio me lo estaba tragando yo. O
sea, es necesario perdonar para que yo tenga la capacidad y la claridad para seguir exigiendo la verdad, para que esa persona responda y se aplique la justicia, ¿no? Digamos, también en ese sentido yo puedo decir, yo perdoné, pero el perdón no significa que yo me aleje del derecho a la impunidad, al derecho a la justicia ni al derecho a la verdad, pero sí personalmente me deja en las condiciones de enfrentarlo sin que él me siga haciendo daño con el odio que yo estoy guardando. Entonces, en ese sentido también es que planteamos que es necesario el perdón, más por sanidad personal inclusive. Claro, uno tiene el derecho, pero también pero cuando el victimario agrede, el primer objetivo que tiene es incrustar el virus del odio en la persona, porque el odio es un virus que lo autodestruye a uno. Entonces, si yo quiero salir de ese ciclo de represión, yo tengo que sacarme ese virus que el victimario me implantó, me inyectó. Sacando el odio, yo puedo seguir luchando con la justicia, pero yo sano. Y espero pues que ese personaje pague con cárcel, pague con lo que hizo, pero ya no me hace daño. Pues de agradecerles a ustedes, nuestros hermanos y hermanas de Cataluña y de la comunidad internacional, por acompañarnos. Yo creo que esto es un esfuerzo de todos para que Colombia pueda salir, porque además también es un esfuerzo construir una sociedad distinta como la que ustedes están haciendo allá en la Cataluña del alma, pues. Digamos, mentalmente su mundo cultural es más unificado que el de la academia, que diferencia si es verdad, si es esclarecimiento, si es memoria, si es justicia. Para las víctimas campesinas, indígenas, afro, su concepción y su cosmovisión es más unitaria. Entonces creo que sí habría que pensar mucho más en un universo más amplio, que son las víctimas de estratos populares. Bueno, mi nombre es Henry Ramírez Soler, soy misionero claretiano, defensor de derechos humanos. Estoy participando en este foro de participación de víctimas en el marco de las negociaciones de las FARC-EP y el Estado colombiano, y por eso también los claretianos de Colombia hacemos esto como parte nuestro. Valoro de manera positiva la realización de estos foros. Pero creo que hay algunas falencias en lo metodológico que hay que perfilar para los próximos foros. Para las víctimas en general, digamos, que no han tenido un proceso de formación, participar en mesas tan diferenciadas por temáticas les cuesta. Estoy participando también en calidad de víctima. También hemos sido amenazados, perseguidos, señalados, estigmatizados, y también acompañante de campesinos y campesinas víctimas del desplazamiento, la tortura, las amenazas. Los claretianos también hemos hecho una apuesta por la defensa de la vida y el acompañamiento a las víctimas, y pues también esa es parte de nuestras prioridades a nivel internacional.